A 25 metros bajo la superficie del Pacífico, frente a las costas de la isla japonesa más occidental, un buzo llamado Kihaichiro Aratake investigaba los hábitats del tiburón martillo. Era el año 1986 cuando de repente su máscara se inclinó hacia abajo y lo que vio lo dejó sin aliento. No eran acantilados, sino muros. Superficies planas que descendían en ángulos de 90 grados, esquinas que cortaban ángulos rectos perfectos en arenisca de 20 millones de años de antigüedad. Escalones que se elevaban en terrazas perfectas, como si alguien hubiera esculpido una pirámide y permitido que el océano la reclamara. Aratake emergió a la superficie, conmocionado. Llevó su descubrimiento a la Universidad de Ryukyu. El profesor Masaki Kimura se sumergió ese mismo año y pasó 15 años cartografiando lo que él llama ni más ni menos que una ciudad. Pero la controversia estaba a punto de estallar. Robert Schoch, de la Universidad de Boston, también se sumergió en esas aguas y ofrece una explicación radicalmente diferente. Afirma que son líneas de fractura y la erosión, haciendo lo que siempre hacen en zonas sísmicas. 38 años después, el misterio persiste. Ni el gobierno japonés ni la prefectura de Okinawa parecen querer involucrarse. Sin reconocimiento oficial, sin financiación, sin un equipo arqueológico, solo buzos y un debate que no cesa. 12 características yacen en las profundidades, dividiendo a la comunidad científica. Estructuras que no encajan del todo en ninguna explicación geológica convencional. Ángulos perfectos que la geología puede explicar, hasta que los ves todos juntos. Vacíos inexplicables donde deberían encontrarse artefactos. ¿Acaso seres humanos trabajaron la piedra en ese lugar? ¿O las corrientes marinas barrieron cualquier evidencia? Analicemos las claves de este enigma submarino. Cada invierno, un espectáculo natural atrae a multitudes a las costas de Yonaguni, la migración de los tiburones martillo. Entre enero y marzo, estos depredadores se congregan en grupos de 50 a 100 individuos, patrullando las aguas del sur. Un evento que es, sin duda, un gran atractivo y un gran negocio. Pero en el año, no especificado, el instructor de buceo Kihachiro Aratake se adentró más de lo habitual, siguiendo una cresta submarina. A los 10 metros de profundidad, la cresta se transformó en algo diferente, algo masivo y organizado. Aratake confesaría más tarde a la prensa que sintió una profunda emoción. Llevaba años buceando en esas aguas, pero nunca había visto nada igual. La formación se alza a 100 metros de la costa, frente al cabo Arakawa-bana, también conocido como Aragabana en el dialecto local de Yonaguni. Este cabo marca el extremo sur de la isla. La pared principal del monumento está orientada al sur-sureste. Cuando te acercas desde el norte, donde fondean los barcos de buceo, desciendes a través de aguas cristalinas con una visibilidad que oscila entre 10 y 30 metros, dependiendo de la época del año. El invierno ofrece la mayor claridad, pero también las corrientes más fuertes. Los buzos reportan ser arrastrados lateralmente a velocidades que impiden mantener la posición. Te ves obligado a avanzar aleteando con todas tus fuerzas, solo para mantenerte en el mismo lugar. El agua ruge a tu alrededor. Tu regulador de aire sisea con más fuerza bajo la presión. A una profundidad de 10 metros y medio, la pared norte se eleva casi verticalmente. Asciende desde el lecho marino, a 25 metros de profundidad, hasta situarse a solo 5 metros por debajo de la superficie. Un desplome vertical de 20 metros. Una línea recta, sin concesiones. Tu cerebro registra una estructura artificial, un edificio, aunque tu entrenamiento te diga que es solo roca. Yonaguni es el punto más occidental de Japón. La isla se extiende aproximadamente 11 kilómetros de este a oeste, alcanzando una altura máxima de 231 metros. Las islas Ryukyu se extienden en un arco, siguiendo la zona de subducción donde la placa euroasiática se desliza bajo la placa del mar de Filipinas. Esta zona de colisión genera una constante actividad sísmica. Yonaguni experimentó un terremoto de magnitud 7.8 en el año 1966. En 1995,
Partes de la isla fueron devastadas por otro gran temblor. El tsunami Mea de 1771 golpeó con olas estimadas en 30 metros de altura, causando la muerte de más de 12.000 personas en todo el archipiélago de Ryukyu. La arenisca que compone el monumento pertenece al grupo Haeama, depositado durante la época del Mioceno inferior, hace unos 20 millones de años. Pero, ¿cómo llegó esta estructura a sumergirse? Durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años, el nivel global del mar descendió 120 metros por debajo de su nivel actual. Yonaguni estaba conectada a Taiwán por un puente de tierra. A medida que las capas de hielo se derritieron, entre 18.000 y 8.000 años atrás, el nivel del mar aumentó drásticamente. Todo lo que se encontraba a las profundidades actuales quedó inundado durante este periodo. Ogata y sus colaboradores publicaron un estudio en A Journal Geo, volumen 15, número 1, páginas 44 a 54, donde realizaron modelado digital de elevación e investigaciones de campo en 3 sitios geológicos en la isla de Yonaguni, incluyendo Saninudai, donde encontraron formaciones escalonadas idénticas al monumento submarino. Además, las investigaciones de campo directas de Robert Schoch, publicadas en la página web de su universidad, roberts.com, detallan sus numerosas expediciones de buceo y la toma de muestras de roca con martillo y cincel en el propio sitio. ¿Es posible que esta estructura sea una formación natural, esculpida por la erosión a lo largo de milenios? ¿O estamos ante los restos de una civilización antigua, tragada por las olas hace miles de años? Piensa en esto. Si el monumento de Yonaguni es artificial, desafiaría todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Volvamos a la información clave. La cima se encuentra a 5 metros por debajo de la superficie durante la marea alta. No es un bloque aislado, sino roca madre conectada, esculpida o fracturada en una plataforma rectangular. La mayor parte de su superficie está formada por amplios escalones planos. Las paredes verticales descienden sin estrecharse. Imagina esto. Estás en flotación neutra a 10 metros y medio de profundidad, y esta pared norte se alza sobre ti casi hasta la superficie. Tu cerebro interpreta arquitectura. La arenisca y la limolita pertenecen al grupo Yaeyama del Mioceno inferior, depositado hace 20 millones de años. Los terremotos fracturan las rocas en patrones regulares. Aquí la isla se encuentra en una zona de subducción, donde la placa euroasiática se encuentra con la placa del mar de Filipinas. Schoch fotografió planos paralelos, estratificación y fracturas orientadas verticalmente que dividen la piedra en rectángulos. Afirma que es estratigrafía de libro de texto, pero aquí está el problema. Estas fracturas recorren toda la isla. El monumento es el único lugar donde se alinean en una forma tan unificada. En 2019, el equipo de Takayuki Ogata utilizó modelos digitales de elevación y encontró formaciones escalonadas coincidentes en el sitio geológico de San Ninuai, en la costa sur sobre el agua. Concluyeron que se trataba de meteorización natural en la estratificación y las fracturas, pero incluso en su trabajo notan una concentración. En tierra, las características están dispersas. Bajo el agua, están organizadas. Este es el punto que nadie puede conciliar. Si es puramente natural, ¿por qué parece haber sido manipulado? Cada pilar mide aproximadamente 2 metros de diámetro. Están situados cerca de la aproximación norte, donde los buzos se encuentran por primera vez con el monumento. Schoch dice que las fuertes corrientes mueven regularmente las rocas y podrían colocar las rocas en posición vertical. Documentó este proceso en otras zonas costeras, donde las olas de tormenta levantan bloques de varias toneladas y los depositan en posiciones improbables. Durante el tsunami de Tohoku, en 2011, rocas que pesaban 20 toneladas fueron desplazadas tierra adentro más de 100 metros en algunos lugares. El poder existe. Kimura, sin embargo, afirma que fueron colocados. Las fotografías muestran que están alineados, no inclinados, no erosionados en masas blandas, sino que presentan formas columnares limpias. Si hubieran caído de una repisa superior y aterrizado de esta manera,
Esperarías encontrar escombros en la base, fragmentos rotos por el impacto. Los buzos informan que el área a su alrededor está despejada. Las corrientes aquí son violentas, especialmente en invierno, cuando la visibilidad disminuye y el agua ruge junto al monumento, tirando de las máscaras hacia los lados. Las velocidades del viento durante los tifones de invierno superan los 150 km por hora. La altura de las olas supera los 10 metros. Esta energía llega al fondo marino incluso a 25 metros de profundidad. Los pilares han sobrevivido, permanecen en pie. ¿Quizás las corrientes eliminan los escombros? Tal vez alguien colocó los pilares. Cada explicación te pide que aceptes una coincidencia. Dos piedras, la misma altura, la misma separación, ambas verticales. La distancia entre ellas mide aproximadamente 3 metros. Esto es demasiado consistente para un vuelco aleatorio. Cuando las rocas caen, se dispersan. Estas no. La base de cada pilar está nivelada con la plataforma circundante. No hay huecos visibles debajo, ni señales de que se hayan hundido desde arriba. Si hubieran caído por un derrumbe, verías patrones de fractura que irradiarían desde el impacto. La plataforma está intacta. Este proceso es real. Sucede, pero los caminos de erosión normalmente no rodean las estructuras. Tienden a seguir la costura más débil y a desviarse. Este no se desvía, mantiene la línea. En un tramo gira una esquina y mantiene el mismo ancho a través de la curva. Los patrones de erosión normalmente cambian cuando cambia la orientación, porque la acción de las olas y la corriente golpea en diferentes ángulos. Este no ha cambiado. Un hueco triangular tallado en la plataforma superior. Dos orificios circulares se encuentran en su borde. Cada orificio mide aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Las fotografías muestran que son redondos, no elípticos. Las paredes descienden verticalmente en la piedra. El equipo de Kimura afirma que parecen orificios para postes o puntos de anclaje para partir con cuñas. Una antigua técnica de cantería en la que se perforan agujeros y se insertan cuñas de madera. Se mojan para que se expandan y partan la piedra a lo largo de una línea. Las canteras egipcias muestran este método. Las canteras griegas de mármol de Paros lo utilizaban. Se perforan agujeros a intervalos regulares a lo largo de la línea de fractura deseada. Se introducen cuñas de madera seca. Se mojan con agua. La madera se hincha. La presión parte limpiamente la roca. Está documentado en sitios de la Edad de Bronce en toda la cuenca del Mediterráneo y en las antiguas tradiciones asiáticas de trabajo de la piedra. La técnica requiere conocimiento de la veta de la piedra y de los planos de fractura. Deja marcas distintivas. Orificios de perforación circulares en patrones lineales, y la superficie partida muestra menos meteorización que las fracturas naturales. Filas de orificios más pequeños corren cerca en línea recta. Kimura cuenta 7 orificios más pequeños, cada uno de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, espaciados a 40 centímetros. Esto es sistemático. Schock dice que los grandes agujeros fueron excavados por remolinos. Afirma que los organismos marinos utilizan las costuras y perforan a través de los puntos más blandos. Ambos mecanismos existen. Los remolinos de marea pueden perforar agujeros en la roca donde se concentra la turbulencia. Los moluscos y los erizos de mar perforan la piedra para crear madrigueras. La perforación biológica es común en la zona intermareal, pero el espaciamiento preocupa a la gente. Los dos grandes agujeros están alineados con la geometría del triángulo. Se encuentran en las esquinas del vértice, no dispersos aleatoriamente por la superficie. La fila de agujeros más pequeños es lineal, no aleatoria. Si la biología los creó, esperarías una agrupación cerca del flujo de nutrientes o una dispersión caótica. Los erizos de mar no perforan en líneas rectas. Si los remolinos los crearon, esperarías una variación en el tamaño, donde la turbulencia alcanzó su punto máximo. El tamaño del agujero se correlaciona con la fuerza del remolino, que varía con la topografía local. Estos son uniformes. La profundidad de cada agujero grande mide aproximadamente 80 centímetros.
Un buzo puede meter su antebrazo en el centro. Las paredes son lisas, no irregulares. La meteorización natural normalmente deja superficies rugosas, donde los minerales más blandos se erosionan más rápido creando textura. Estos no tienen esa textura. Están pulidos. El flujo de agua puede pulir la piedra, pero normalmente en áreas de exposición constante a la corriente. La cuenca triangular se encuentra en la terraza superior, donde el flujo de la corriente es menos intenso que en las paredes verticales. El pulido no encaja con el entorno hidráulico. No hay escombros sueltos en las superficies planas. Cuando la roca se fractura naturalmente, deja bloques donde cayeron. Las zonas de terremotos particularmente acumulan escombros. Las terrazas del monumento están desnudas. Schock señala las fuertes corrientes y dice que las barrieron. Hancock y otros dicen que es conveniente. Explica lo que probaría un origen natural. Si la piedra se fractura y cae, ¿dónde está la pila? Si la corriente la mueve, ¿a dónde fue? El fondo marino alrededor de la base debería estar cubierto de escombros. Los buzos describen rocas dispersas en el mar, pero no la densidad que esperarías de 27 metros de fractura vertical. Tal vez esté en el mar fuera de la red de búsqueda. Tal vez nunca cayó porque alguien la retiró durante el trabajo de la piedra. Ninguna respuesta cierra la brecha. Ángulos agudos irradian desde el centro. Kimura dice que es un marcador tallado. Otros dicen pareidolia. El cerebro humano ve patrones y atribuye significado a las nubes, las rocas y las líneas costeras. El viejo de la montaña, en New Hampshire, era una cara natural que se derrumbó en 2003. La cara de Marte, fotografiada por el vikingo, uno en 1976, era una sombra en una colina confirmada por fotografías posteriores de alta resolución. Los cerebros humanos evolucionaron para reconocer rostros y patrones para la supervivencia. Vemos causalidad donde solo hay proceso. Pero la tortuga no es solo un parecido vago, es geométrica. Los puntos de la estrella se extienden a intervalos regulares. Las mediciones tomadas de grabaciones de drones muestran 5 puntos que irradian en un ángulo de aproximadamente 72 grados. Esto es consistente con la simetría pentagonal. Si giras el punto de vista, la forma se mantiene. La pareidolia normalmente se rompe cuando cambia la perspectiva, porque el patrón nunca estuvo allí. Fue proyectado. Este no se rompe. La plataforma mide aproximadamente 4 metros de ancho. Los puntos se extienden 1 metro desde el cuerpo central. La superficie superior es plana, alisada por la corriente. Los bordes donde se forman los puntos son afilados, no redondeados. La erosión natural redondea preferentemente los bordes, porque allí se concentra la tensión mecánica. El flujo de agua y la abrasión de partículas desgastan las protuberancias más rápido que las áreas cóncavas. Las formas puntiagudas se degradan en formas curvas en el tiempo geológico. Los puntos de la tortuga están intactos, o son jóvenes, formados recientemente, lo que no encaja con los 20 millones de años de antigüedad de la piedra. O de alguna manera se mantienen o están tallados. Ninguna otra formación en el monumento coincide con ella. Esto es extraño para un proceso natural. Esperaría repetición si las mismas fuerzas estuvieran actuando sobre el mismo tipo de roca. Los patrones de fractura se repiten, los patrones de erosión se repiten, los patrones de grietas se repiten. Las características únicas en geología normalmente indican eventos únicos. Una línea de falla específica, una intrusión química específica, un impacto específico. ¿Qué evento único produce una estrella de 5 puntas en una plataforma y en ningún otro lugar en los 150 metros del monumento? Schock dice que las fracturas verticales y la estratificación horizontal crean estas formas en la arenisca, especialmente cuando los terremotos fracturan la masa. Tiene razón, pero también dice que no es tan regular como muestran las fotografías. Depende de qué fotografías. Algunos ángulos son perfectos, otros no. Esta división preocupa a ambos lados. Si es piedra trabajada, ¿por qué esta inconsistencia? Si es natural, ¿por qué la precisión donde aparece? Una pared divisoria,
Una pared recta de 10 metros de largo vertical separa dos niveles. Las mediciones de Kimura muestran que está alineada, no serpenteante, no sigue una fractura o costura visible. Los geólogos dicen que las fracturas no siempre son visibles en la superficie, y la tensión tectónica puede producir fracturas lineales que recorren metros, ¿verdad? Pero las paredes normalmente se fracturan a intervalos irregulares. Esta permanece intacta. Si se hubiera fracturado limpiamente y se hubiera separado en un solo evento, esperarías planos coincidentes en ambos lados, como un plato roto, donde los bordes encajan. Los buzos no han mapeado este nivel de detalle. Tal vez esté allí, tal vez no. Una losa estimada en varias toneladas. La plataforma es plana y está elevada sobre la terraza circundante unos 40 centímetros. La plataforma mide 4 metros por 4 metros. ¿Cómo llegó allí la losa? Si rodó desde un terreno más alto, ¿por qué se detuvo en la plataforma? Y no rodó. Si fue colocada, pesa toneladas. Las corrientes pueden mover rocas durante las tormentas. Los tifones golpean Yonaguni. En abril, el tsunami más grande registrado en la región golpeó Yonaguni. Olas estimadas en 30 metros movieron secciones enteras de la costa. Bloques de coral que pesaban 20 toneladas fueron encontrados 200 metros tierra adentro después de este evento. La losa podría haber viajado en una ola y aterrizado, pero aterrizar centrada en una plataforma elevada es enhebrar una aguja. Los depósitos de tsunami son caóticos. Dispersan los escombros en capas en forma de abanico. Una sola losa depositada sola en una plataforma plana elevada no encaja con la sedimentología conocida de los tsunamis. La base de la losa está nivelada con la plataforma. No hay huecos, no hay señales de asentamiento. Ha estado allí el tiempo suficiente para que los organismos incrustantes cubran tanto la losa como los bordes de la plataforma, creando una superficie continua. Esto sugiere estabilidad durante al menos siglos. ¿Cómo permaneció la losa centrada a través de múltiples eventos de olas? ¿O está bloqueada en su lugar por el peso y la fricción? ¿O llegó durante un solo evento con una precisión que desafía la probabilidad? La Universidad de Ryukyu. Fue allí donde se identificaron 10 estructuras distintas frente a la costa de Yonaguni. Y no solo eso, también 5 formaciones relacionadas cerca de la isla principal de Okinawa. El área total: 300 metros por 150 metros, 45.000 metros cuadrados del lecho marino que desafían nuestra comprensión. Pero, ¿qué sabemos realmente de este enigma? Retrocedamos a mayo de 2007. National Geographic publica un artículo en línea donde Shoch y Kimura revelan sus hallazgos y mediciones. El escenario: el 21º Congreso Científico del Pacífico, celebrado ese mismo año en Okinawa. Ambos investigadores presentaron resúmenes revisados por pares. La evidencia comenzaba a acumularse. Pero la historia no termina ahí. En 1999, el geólogo alemán Wolf Wichmann lideró una expedición organizada por Spiegel TV. 2 años después, en 2001, regresó invitado por Graham Hancock. Ambas expediciones quedaron documentadas con fotografías submarinas y muestras de rocas. Piensa en esto por un momento. ¿Qué secretos podrían revelar esas rocas? Finalmente, la investigación del profesor Patrick Nunn, publicada en su trabajo sobre geociencia oceánica en la Universidad del Pacífico Sur, arroja más luz. Nunn compara Yonaguni con otras formaciones escalonadas naturales en la cuenca del Pacífico, incluyendo las columnas basálticas de Hawái y las plataformas de arenisca de Australia. ¿Es Yonaguni una anomalía, una obra maestra de la naturaleza o algo más? Volvamos ahora a la información número 10. Las supuestas esculturas y símbolos. Kimura afirma haber encontrado rastros de extracción en las superficies rocosas. Asegura haber visto signos que recuerdan a la escritura Kaida, pictogramas utilizados en las islas Yaeyama, al suroeste de Okinawa, entre los siglos X y XIV. Pero hay más. Kimura también dice haber identificado figuras que se asemejan a caballos. Sí, caballos.
esculpidos en las superficies rocosas a profundidades de entre 15 y 20 metros. Incluso afirma haber visto un rostro que recuerda a los Moai de la isla de Pascua. Llevó muestras a su laboratorio y presentó documentación en conferencias académicas. Pero, ¿qué dice la contraparte? Schoch, por su parte, lo ve de otra manera. Para él son simples rasguños, incisiones naturales producto del asentamiento de sedimentos, corrientes marinas o incluso la acción de organismos marinos. ¿Podrían ser peces loro que mordisquean la roca dejando marcas? ¿O erizos de mar que al raspar la superficie crean surcos paralelos? ¿O quizás corrientes que arrastran partículas de arena, erosionando la roca expuesta y creando patrones lineales? Aquí está el dilema. Ninguno de los dos miente. Ambos interpretan la misma superficie de manera diferente. El problema radica en que, bajo el agua, los rasguños y las esculturas pueden parecerse mucho. Las incrustaciones cubren tanto unos como otros, y la iluminación altera la interpretación. Un surco iluminado desde un ángulo puede parecer intencionado, mientras que desde otro se asemeja a una simple grieta. La fotografía submarina, además, comprime la percepción de la profundidad. Ningún epigrafista independiente ha examinado el sitio. Las afirmaciones de Kimura se basan en su propia observación, al igual que el rechazo de Schoch. Sin un análisis externo realizado por alguien con formación específica en la identificación de escritura, la evidencia sigue siendo objeto de debate. Un estudio epigráfico adecuado requeriría fotogrametría de alta resolución para crear modelos tridimensionales de las supuestas esculturas, y luego comparar esos modelos con signos Caida conocidos. Pero esto no ha sucedido. Ahora, la cuestión de la antigüedad. Si el monumento estuviera sobre el agua, habría sido sumergido cuando el nivel del mar subió. El último máximo glacial terminó hace aproximadamente 12.000 años. En ese entonces, el nivel del mar era 100 metros más bajo, y Yonaguni formaba parte de un puente terrestre que la conectaba con Taiwán. El mar de China Oriental era una estrecha bahía, y personas y animales podían cruzar toda la ruta. Pero retrocedamos aún más. Hace 100.000 años, los mares en ascenso inundaban las costas. El pulso de fusión global 1A, hace aproximadamente 14.600 años, elevó el nivel del mar 20 metros en menos de 500 años. Kimura inicialmente dató el monumento en 100.000 años, basándose en el momento de la inundación. Examinó estalactitas en cuevas sumergidas cerca del monumento. Las estalactitas solo se forman sobre el agua. Algunas de ellas mostraban evidencia de haber sido sumergidas, luego expuestas y luego nuevamente sumergidas, lo que sugiere múltiples fluctuaciones en el nivel del mar. El análisis de carbono 14 de corales adheridos al monumento arrojó una antigüedad de entre 2.000 y 3.000 años. Kimura corrigió sus estimaciones en el año 2007, situándolas también entre 2.000 y 3.000 años tras presentar los datos de los corales. Pero esto solo data el tiempo de crecimiento del coral, no el momento en que la roca fue formada. Si el monumento es una formación natural, tendría 20 millones de años, pero si se trata de piedra labrada, debió ocurrir sobre la superficie, antes de que el nivel del mar ascendiera. Esto sitúa la ventana temporal entre 12.000 y 2.000 años atrás. Este es el período Jomon en Japón. Los Jomon comenzaron a producir cerámica hace aproximadamente 16.000 años, la más antigua del mundo, confirmada mediante datación radiocarbónica. Construían casas excavadas en la tierra. Tenían herramientas hechas de piedra, hueso y madera, pero su trabajo en piedra era a pequeña escala. No existe ningún megalito Jomon documentado. Si los Jomon esculpieron el monumento de Yonaguni, hicieron algo sin precedentes y no dejaron rastro alguno en ningún otro lugar. Alternativamente, ¿modificaron una formación natural? Schoch afirma que el 95% es natural y solo el 5% obra humana. Pero incluso ese 5% requeriría artefactos, y ninguno ha sido encontrado sobre el monumento mismo. Restos esqueléticos humanos hallados en cuevas en las islas Ryukyu datan de hace 32.000 años. Gente vivió aquí, tuvo una cultura,
trabajó la piedra, pero nada los conecta con el monumento. Los críticos argumentan que esta ausencia es determinante. Es cierto que los sitios subacuáticos pierden material, pero no todo. Los restos de naufragios, ánforas y piedras de anclaje se conservan. Naufragios de la Edad de Bronce frente a las costas de Turquía aún conservan jarras de arcilla y lingotes de cobre tras 3000 años sumergidos. Si Yonaguni fue una ciudad, un templo o una cantera, el lecho marino adyacente debería contener piedras labradas dispersas o marcas de herramientas sobre rocas cercanas. Las canteras dejan patrones característicos. Pablo Petri, en Grecia, datada en 3000 años antes de nuestra era, se encuentra a una profundidad similar a Yonaguni y presenta cerámica dispersa, cimientos de piedra y trazados de calles. Dwarka, frente a las costas de la India, tiene anclas de piedra y restos estructurales datados a través de la cerámica asociada. Pero Yonaguni carece de todo esto. Kimura argumenta que las corrientes marinas lo barrieron todo o que está enterrado bajo sedimentos fuera del área cartografiada. Afirma que los artefactos de madera y la cerámica se deterioran bajo el agua durante milenios. Ambas cosas son ciertas, pero no las herramientas de piedra. La cerámica cocida a más de 600 grados Celsius es duradera. Lascas de piedra, procedentes de la fabricación de herramientas, se dispersan ampliamente y perduran indefinidamente. El área investigada se extiende aproximadamente 100 metros más allá del perímetro del monumento. El sonar de barrido lateral cartografió la topografía del fondo marino. Buzos realizaron inspecciones visuales. Vehículos operados remotamente capturaron vídeo a profundidades más allá de los límites del buceo recreativo. Fuera de esos límites no apareció ninguna concentración de artefactos. Si Yonaguni fue una cantera, los desechos deben estar en alguna parte, y no están en el área investigada. La fosa de Ryukyu genera eventos de magnitud 7 o superior cada pocas décadas. Durante millones de años, las tensiones sísmicas recurrentes han creado intrincadas redes de fracturas. ¿Pero es solo la fuerza de la naturaleza la que ha dado forma a este lugar? Los tifones y las corrientes erosionaron las capas más blandas a mayor velocidad, esculpiendo escalones. La forma del monumento, ¿es una mera coincidencia estadística? Las fuerzas geológicas han producido formas rectangulares por toda la isla, pero la concentración submarina se ha conservado porque la erosión actúa de manera diferente bajo la superficie que sobre ella. Los pilares gemelos son capas de arenisca más duras que resistieron la erosión, mientras que el material circundante, más blando, fue arrastrado. Los agujeros en la piscina triangular fueron excavados por el flujo de remolinos. El camino en bucle discurre a lo largo de una débil unión. ¿Y la tortuga? Una simple pareidolia. El Gosintai rodó y quedó atascado durante el tsunami de 1771. Las supuestas esculturas son en realidad arañazos, producto de la abrasión de sedimentos y la actividad biológica. La ausencia total de artefactos prueba la falta de intervención humana. Esto coincide con la opinión de Schoch, así como con el estudio de Ogata del año 2019 y el de Patrick Nunn, de la Universidad del Pacífico Sur, quien afirma que las formaciones son puramente naturales tras compararlas con formaciones escalonadas en basalto, en la calzada del Gigante y en las plataformas de arenisca a lo largo de la costa de Australia. ¿Resuelve esto el enigma negando la anomalía? El problema reside en la convergencia de coincidencias, todas agrupadas en un espacio de 150 metros. Columnas alineadas, separadas por apenas 3 metros. Un camino que serpentea alrededor de 3 lados, con una anchura constante de 5 metros. Un triángulo con aberturas perfectamente alineadas, cada una de 60 centímetros de diámetro. Una tortuga esculpida, marcada con 5 puntos equidistantes separados por 72 grados, y una roca solitaria, centrada sobre una plataforma elevada. Cuando tantas improbabilidades se concentran, la pregunta se multiplica. El nivel del mar ascendió, sumergiéndolo todo. Terremotos fracturaron secciones enteras.
Las corrientes marinas dispersaron artefactos durante 10 milenios. ¿Podría esto confirmar la teoría de Kimura? ¿Podría ser que cada elemento tuviera un propósito definido? La organización es evidente, pero plantea un enigma aún mayor. Ningún otro sitio de la misma época, cerca de Japón, exhibe una construcción de tal magnitud. Göbekli Tepe, en Turquía, data de 9600 años antes de nuestra era y es considerado el templo megalítico más antiguo conocido. Pero Göbekli Tepe no está bajo el agua y sí ha revelado herramientas, esculturas y restos óseos. Si Yonaguni es anterior a Göbekli Tepe, entonces reescribiría la prehistoria. Pero, ¿y si Yonaguni fuera más reciente, digamos, de hace 3000 años? Aún así, sería 1000 años anterior a los monumentos de piedra japoneses más antiguos conocidos, que son pequeñas tumbas y vasijas, no pirámides. ¿Dónde está la continuidad cultural? ¿Dónde está la transferencia de tecnología? Una civilización lo suficientemente avanzada como para mover bloques de varias toneladas. No surge de la nada, ni desaparece sin dejar rastro. No hay cerámica, ni enterramientos, ni campamentos. Y esta ausencia de artefactos no es solo una laguna, es un silencio sepulcral. La falta de restos orgánicos imposibilita la datación por radiocarbono. La ausencia de cerámica elimina los marcadores culturales. La inexistencia de inscripciones borra cualquier evidencia lingüística. Imagina esto: una estructura artificial de proporciones monumentales, pero arqueológicamente estéril. ¿Cómo es posible? Tercer escenario: uno híbrido. La formación es natural, pero la mirada humana la detectó y la modificó. Imagina esto: terrazas escalonadas, ya fracturadas por la implacable geología, son descubiertas y limpiadas. Se esculpen marcadores, tal vez incluso se mueve un bloque errático, usándolo ritual o prácticamente. Pero entonces los mares ascendieron, sumergiéndolo todo antes de que una acumulación extensa de artefactos pudiera siquiera comenzar. O, quizás, las corrientes marinas barrieron todo rastro de lo que alguna vez existió. Este es el escenario de contingencia de Schoch, y es el único que evita la confrontación entre dos verdades aparentemente incompatibles. Permite la coexistencia de la geometría natural y el toque humano. Explica por qué ciertos elementos parecen intencionales, pero la evidencia material es tan esquiva. El problema reside en su imposibilidad de refutación. Puede invocarse para cualquier formación ambigua, asegurando cada apuesta. Si no puedes probar que fue labrada y tampoco puedes demostrar que es puramente natural, simplemente declaras que es ambas cosas. No es deshonesto intelectualmente, pero resulta insatisfactorio. Y aún persiste la pregunta fundamental: ¿por qué aquí? Si los Jomon, u otro grupo humano, identificaron esta formación y la utilizaron, ¿por qué no la marcaron de forma más evidente? ¿Por qué no la habitaron lo suficiente como para dejar las acumulaciones de desechos que caracterizan a todo asentamiento humano? ¿Qué los detuvo? El misterio se profundiza. En 2019, las investigaciones de Ogata, empleando modelos digitales de elevación y estudios de campo en 3 puntos geológicos de la isla de Yonaguni, llegaron a una conclusión sorprendente. El monumento es una formación natural. La explicación: un paciente trabajo de la erosión y el desgaste sobre capas de arenisca fracturada. Pero la cosa no termina ahí. Los investigadores hallaron rasgos similares en la formación geológica de Saninudai, en tierra firme. Un estudio puramente geológico, sin agendas ocultas. ¿Caso cerrado entonces? No tan rápido. Porque surge una pregunta inquietante: la concentración. En tierra, las formaciones escalonadas se dispersan. Bajo el agua se consolidan. ¿Por qué esta diferencia crucial? La identificación visual de grabados es, por naturaleza, subjetiva. Los símbolos kaida, con su carga pictográfica y abstracta, se prestan a la interpretación. Una curva aquí, una línea allá. ¿Son realmente símbolos o simples fracturas? Ogata observó formaciones similares en la costa noreste de Yonaguni, sobre la superficie marina. Un grupo de control, lo llamaron.
Si las mismas características existen en tierra, en el mismo tipo de roca, y son indudablemente naturales, la versión submarina también lo sería. Metodológicamente, el razonamiento es impecable. Pero hay un detalle que perturba la armonía. Las formaciones terrestres no se organizan en una plataforma uniforme. Se fracturan, se derrumban. El monumento, en cambio, permanece intacto. Imagina esto, ambos expuestos a la furia de los terremotos. ¿Por qué uno se desmorona y el otro se mantiene tan coherente? En 1999, un geólogo alemán investigó el lugar durante una expedición organizada por Spiegel TV. 2 años después, en 2001, invitado por Graham Hancock, llegó a una conclusión sorprendente. Los procesos naturales podrían haber dado forma a esta estructura. Pero la historia no termina ahí. Patrick Nunn, un respetado profesor de geociencia oceánica en la Universidad del Pacífico Sur, examinó las pruebas con ojo crítico. Su veredicto: las formaciones son, sin duda, naturales. Aquí es donde la trama se complica. Ninguno de estos expertos tenía un interés personal en el asunto. Ambos eran observadores externos, científicos que basaban sus conclusiones en la evidencia pura y dura. Su declaración fue contundente. La geología, el peso de la evidencia, habla por sí misma. Esta evaluación independiente, que se inclina hacia lo natural, traslada el peso de la prueba hacia la hipótesis de la artificialidad. ¿Qué significa esto? Que hasta que no emerjan artefactos innegables, hasta que un análisis isotópico revele secretos ocultos, hasta que excavaciones controladas con estratigrafía precisa salgan a la luz, el monumento por defecto seguirá siendo una roca. Pero, ¿qué hacemos con esos ángulos agudos? ¿Qué explicación tienen esos agujeros alineados y esas características tan concentradas? Aquí es donde cada uno de nosotros aporta su propia interpretación. Traemos nuestra propia perspectiva y la evidencia, o bien encaja o bien no. Piensa en esto: las corrientes erosionan, los terremotos fracturan, elementos se derrumban, otros emergen. El tiempo es un escultor implacable. Quizás algún día alguien encuentre una herramienta de piedra incrustada en una grieta, y el fechado radiocarbónico la sitúe 9000 años antes de nuestra era. O quizás nunca se encuentre nada. En cualquier caso, el monumento permanece. Silencioso, ambiguo, anclado en el lecho rocoso a 25 metros de profundidad, donde los tiburones martillo siguen acechando, las olas invernales continúan aullando, y la presión abisal hace que tu regulador sisee mientras respiras lentamente. Allí contemplas esas paredes que podrían ser muros, o quizás solo fracturas. Y es tu cerebro, no la roca, quien toma la decisión final. Durante décadas, la datación original del monumento de Yonaguni, basada en el nivel del mar, lo situaba en miles de años atrás. Pero una corrección posterior debilitó este argumento. ¿Qué pasaría si este monumento tuviera solo 3000 años? Sería contemporáneo de civilizaciones conocidas, civilizaciones que dejaron registros masivos. ¿Dónde están esos registros? Japón, en la Edad de Bronce, posee una rica arqueología. Los sitios del período Jomon revelan elaborados entierros. Si alguien hubiera construido una pirámide bajo el agua hace 3000 años, ¿no habría alguien más que lo hubiera documentado, intentado replicarla o huido de su colapso? Pero reina el silencio. La gente ha visto formaciones similares y las ha replicado en tierra, pero nadie ha creado una versión submarina. Esta interpretación es la más simple. La gente observó e imitó la naturaleza, como lo ha hecho siempre. Pero aquí reside el enigma. ¿Por qué la formación submarina es mucho más organizada que sus contrapartes terrestres? La inspiración suele provenir de una versión superior. Si las formaciones naturales en tierra son dispersas y fragmentadas, ¿por qué copiar eso en lugar de las terrazas limpias y precisas que se encuentran bajo el agua? A menos que, y aquí está la clave, la versión submarina fuera la original, y alguien la perfeccionara después. Esto nos devuelve a la teoría híbrida. El vidrio está demasiado centrado. Las esculturas son demasiado ambiguas.
La edad es demasiado discutible. La ausencia de artefactos es demasiado completa. La concentración es demasiado improbable. La forma es demasiado arquitectónica. El debate está demasiado arraigado. Y la explicación natural, aunque es la predeterminada, no termina de satisfacer ni siquiera a quienes la defienden. Se nota cierta cautela en su lenguaje. Schoch habla de algo principalmente natural. Nunn dice puramente natural, pero con un signo de interrogación en su tono. El artículo de Ogata menciona lo natural, pero destaca la inusual concentración. Están en lo cierto, pero algo les inquieta. Porque cuando te sumerges en el monumento, cuando desciendes 25 metros a través del azul profundo y la pared norte se alza imponente frente a ti, cuando flotas en ingravidez, contemplando una esquina que corta a 90 grados perfectos, y sigues el camino circular que mantiene su anchura constante. Cuando emerges a la superficie, respiras y tratas de explicar a alguien lo que has visto. No encuentras las palabras. Empiezas diciendo, parecía, parecía, y te detienes. Porque terminar esa frase requiere un compromiso, y el monumento no te da suficiente para comprometerte. Esa es su naturaleza. Esa es su misterio. Retiene la única pieza que resolvería el rompecabezas, una herramienta, una escultura, una prueba irrefutable. Y al retenerla permanece abierto a la interpretación para siempre. En el año 2025, el monumento de Yonaguni permanece sin una designación oficial por parte de la Agencia Japonesa de Estructuras ni del gobierno de la prefectura de Okinawa. Ausencia de becas de investigación. Ningún equipo de conservación, ni siquiera un plan de excavación. Este lugar es en esencia un punto de buceo, una atracción turística. La isla de Yonaguni recibe aproximadamente 1.500 visitantes cada año, la mayoría buceadores. Los operadores de buceo cobran entre 15.000 y 25.000 yenes por inmersión, lo que equivale a entre 100 y 170 euros, incluyendo el transporte en barco, el equipo y un guía. La temporada de invierno se reserva con un mes de antelación, cuando los tiburones martillo se congregan y la visibilidad alcanza su punto máximo. Pero, ¿qué ocurre bajo la superficie? La inmersión en el monumento dura entre 30 y 40 minutos, limitada por la intensidad de la corriente y los límites de descompresión a esa profundidad. El debate continúa en revistas especializadas, documentales y foros de Internet, pero no en las instituciones que podrían financiar un estudio definitivo. ¿Por qué? ¿Acaso nadie quiere invertir dinero en una formación que se considera plausiblemente natural? ¿O es que nadie se atreve a arriesgarse a la vergüenza si se demuestra que es artificial? Y peor aún, que lo han pasado por alto durante tanto tiempo. Ambas posibilidades son reales, ambas son humanas, pero ninguna es ciencia. La ciencia, en cambio, podría resolver el misterio. Imagina esto: un equipo con magnetómetros, sonares, una perforadora de núcleos, equipos de estereofotogrametría submarina, mapeando cada metro cuadrado con precisión milimétrica. Años de trabajo meticuloso. Pero la ciencia no llega. No porque el monumento carezca de interés, sino porque no encaja en las categorías de las becas. No es un naufragio, así que los programas de arqueología marina no lo financian. No es un arrecife, por lo que los programas de biología marina tampoco lo hacen. Es una roca que podría estar esculpida o no. Y esa ambigüedad es la que está matando las solicitudes de financiación. Los comités exigen preguntas de investigación claras, con hipótesis que puedan ser probadas. Yonaguni no ofrece nada de eso, y por eso permanece en un limbo. Documentado pero no investigado. Visitado pero no excavado. Fotografiado pero no modelado. Debatido pero no resuelto. Así permanece, un monumento, un enigma. 12 características que desafían toda explicación. Un buzo que, en 1986, lo contempló por primera vez y lo bautizó como el Machu Picchu submarino. Un profesor que durante décadas ha defendido que se trata de una ciudad. Un geólogo que insiste en que es una estructura erosiva natural. Investigadores independientes que lo catalogan como una simple formación geológica. Entusiastas que claman por su origen ancestral.
gobiernos que guardan silencio, corrientes marinas que lo azotan sin cesar, terremotos que lo desmoronan lentamente, tiburones martillo que lo rodean enigmáticamente, buzos que siguen llegando, cámaras que no dejan de grabar, ángulos rectos, persistentes, de 90 grados, terrazas que se mantienen inexplicablemente planas, una ausencia total de respuestas definitivas, una pregunta que permanece, inalterable. Frente a la costa de una isla japonesa, muros o fracturas naturales, ciudad o roca, evidencia irrefutable o mera coincidencia. La decisión es tuya. El monumento no revelará sus secretos, porque esta formación rocosa, moldeada por procesos naturales y tal vez por la mano del hombre, existe en un limbo donde ambas interpretaciones son imperfectas, donde ninguna encaja a la perfección y donde la verdad exige pruebas que no poseemos. El monumento es lo que es, tallado o fracturado, ordenado o aleatorio, antiguo o prehistórico, utilizado o intacto. Ofrece rasgos que se alinean lo suficiente como para activar nuestro reconocimiento de patrones, y que se dispersan lo suficiente como para frustrar cualquier certeza. No es una respuesta, sino una pregunta, un desafío, un espejo que refleja lo que proyectamos sobre él. Piensa en esto. Las tres perspectivas son válidas. Las tres se basan en evidencias. Las tres llegan a conclusiones diferentes. Y esto no es un fracaso. Es la complejidad de los sistemas naturales produciendo resultados ambiguos, imposibles de definir con precisión. Es una roca que se alza donde las explicaciones naturales y artificiales se topan con obstáculos, donde la resolución exige pruebas que el fenómeno se niega a proporcionar. 12 características. 38 años de estudio. Ninguna conclusión definitiva. Seguimos preguntando. Seguimos esperando. A 25 metros de profundidad, donde las corrientes rugen, donde tu regulador jadea y donde la piedra se alza imponente, te encuentras suspendido, intentando descifrar lo que ves. La roca no te ayuda. Emerges con fotos, mediciones y teorías, pero sin respuestas. Porque el monumento no ofrece respuestas, sino datos. Y los datos, sin contexto, son ambiguos. El contexto es lo que debatimos. El debate continúa. El monumento persiste. Quizás esa sea la clave. Tal vez siempre lo ha sido. O tal vez solo veamos más de lo mismo. Una geometría que parece intencionada, pero que podría ser aleatoria, situada justo en la frontera, donde la naturaleza se vuelve lo suficientemente ambigua como para permitirnos proyectar significado. Y esa proyección nos revela más sobre lo que queremos encontrar que sobre lo que realmente existe. ¿Podría ser esa la verdadera función del monumento? No un templo, no una cantera, no una plataforma natural, sino un espejo que nos muestra cómo pensamos, cómo elegimos, cómo interpretamos la piedra cuando la piedra se niega a hablar. Esto perdurará. Permanecerá mucho después de que el debate termine, o de que el monumento se derrumbe, o de que la isla se hunda, o de que el mar engulla todo lo que hemos construido en tierra firme. La pregunta permanece, no la respuesta. Una pregunta grabada o fracturada. ¿Hecha o encontrada? ¿Evidencia o patrón? Yonaguni pregunta pero no responde. Y esa brecha, ese espacio entre la evidencia y la certeza, es el monumento, es el misterio. Es lo que atrae a los buzos a través de las corrientes, a los académicos a décadas de estudio, a los turistas a cruzar océanos, a los escépticos a acaloradas discusiones nocturnas y a los creyentes a la convicción. La brecha, la incertidumbre, la posibilidad. 12 características que se alinean lo suficiente como para despertar la curiosidad y que se dispersan lo suficiente como para sembrar la duda. Esto es Yonaguni. 25 metros bajo la superficie. Aún espera. Aún guarda silencio. Aún pregunta. Y nosotros seguimos aquí. Seguimos buceando. Seguimos discutiendo. Seguimos intentando obligar a la piedra a confesar lo que hizo o lo que no hizo hace 10.000 o 3.000 o 20 millones de años, cuando nadie miraba y el único testigo
era el Pacífico. El Pacífico guarda sus secretos. El monumento conserva su forma. Y nosotros conservamos nuestras teorías. Y ninguna encaja a la perfección. Y esa es la clave. Siempre lo ha sido. No resolverlo, sino involucrarnos con él. Pararnos al borde de lo que sabemos y contemplar lo que ignoramos, y admitir que no vemos el fondo. Eso es ciencia. Eso es humildad. Eso es misterio. Y Yonaguni nos ofrece los tres, perfectamente equilibrados, perfectamente ambiguos, perfectamente sin resolver, como nosotros.